Paisajes de Juego explora la transversalidad e importancia del juego para el diseño y la planificación de los espacios públicos y las ciudades. Somos Leticia Lozano, Mariana Ríos y Rodrigo de Noriega. Y a través de esta plataforma invitamos a diversos agentes de cambio a compartir experiencias y aprendizajes desde el contexto latinoamericano y en español. Nuestra primera temporada es patrocinada por Jumbo, a quienes agradecemos las facilidades otorgadas para la producción de estos episodios. Si tienes un proyecto o marca y quieres sumarte a esta iniciativa, contáctanos a través de Cool Hunter MX o de Macia Studio. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El episodio de hoy se titula Juego y Aprendizaje. ¿Es posible estimular aprender a través del juego? ¿Qué entornos son más o menos adecuados para los procesos de aprendizaje? ¿Qué factores tangibles e intangibles promueven el desarrollo de habilidades? ¿Por qué debemos entender el juego y el aprendizaje como una experiencia flexible y simbiótica? El día de hoy nos acompañan Cecilia y Astrid, dos grandes líderes al frente de organizaciones que buscan transformar la manera en que entendemos e implementamos procesos de aprendizaje, así como cerrar la brecha de rezago educativo entre el entorno rural y urbano, acercando el aprendizaje a través del juego a todas las personas. Primero nos gustaría presentarles a Cecilia de la Paz. Ella está comprometida con la creación de soluciones tangibles para transformar el aprendizaje en una experiencia de autoevolución. Cecilia ha trabajado en diferentes países y organizaciones como Discovery Kids en los Estados Unidos, fundó una empresa y ONG de tecnología educativa en Ecuador, lideró proyectos tecnológicos educativos de impacto nacional en One Laptop per Child y de transformación pedagógica con la Global Alliance for New Pedagogies, Global Alliance of Deep Learning en Uruguay. También es miembro de Caranga, una alianza global para el aprendizaje socioemocional y de nuevas pedagogías para el aprendizaje profundo. Un esfuerzo global para catalizar el cambio del sistema educativo en más de 1,500 escuelas, en países como Finlandia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, entre otros. Cecilia es fundadora y directora general de Edúcate, Uruguay, donde diseñan, investigan e implementan programas transformadores para más de 500 escuelas rurales en Uruguay. También es mentora de Startup Chile y es aprendiz de Vital Voices, una organización para mujeres líderes en el mundo. Bienvenida, Cecilia, muchísimas gracias por estar acá. Un placer. Nuestra segunda invitada es Astrid Viveros. Ella fue periodista de investigación en temas sociales en prensa y televisión en la península de Yucatán. Desde 2011 fungió como gerente de programas en la Fundación Kellogg, trabajando en Haití y México con comunidades rurales en temas de salud materna e infantil, educación, desarrollo económico familiar y participación ciudadana. En 2015 fue nombrada oficial de programas para América Latina y el Caribe, donde se encargaba de las inversiones filantrópicas de la Fundación en temas de política pública, desarrollo comunitario, economía rural, primera infancia y equidad racial en la región. Astrid dirigió el diseño e implementación de programas de liderazgo enfocados en diversos temas en México, Haití y Estados Unidos. Y desde agosto de 2018 funge como directora de la Fundación Lego en México. Bienvenida, Astrid. Muchas gracias por la invitación. Cecilia y Astrid trabajan en diferentes niveles el tema del aprendizaje y la intersección con el juego. Capacitan a maestros, tomadores de decisiones, implementan proyectos en territorio, desarrollan investigación, entre otras. Pero nos encantaría escuchar cuál es la definición de juego para cada una de ustedes. Bueno, para mí el juego es la oportunidad y el desafío de la invención y de la reinvención, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Hay una dimensión que es para el que juega, hay una dimensión que es para el que inventa el juego, y creo que es una oportunidad de reinvención en la previa, porque bueno, el juego puede ser inventado, o la experiencia de juego, por más que el juego tenga reglas claras, también pueden ser inventadas. Y después es una reinvención personal porque hay un desafío. Soy uno antes del juego, soy uno durante el juego y soy uno después del juego. Y eso a nivel colectivo también se da, por lo cual el juego siempre es una oportunidad de descubrimiento personal, pero también de
un renacer, digamos, a nivel colectivo, y por eso se utiliza tanto. Y para mí el juego tiene eso que decía Shakespeare, ¿no? Si el mundo es, en definitiva, una obra de teatro donde somos todos personajes, también podemos imaginarnos la vida de todos nosotros como un gran juego en el cual cada uno cumple diferentes roles y sale bien parado, ganador o no, depende de la experiencia, y en eso creo que tiene muchísimas conexiones con lo que es el aprendizaje para toda la vida. Es muy interesante porque lo pienso mucho. Creo que la definición se refiere a un montón de tipos de experiencias y que justamente va cambiando poco a poco nuestra relación al juego. Ha empezado mucho la definición hablando solamente sobre las experiencias de niños y niñas, pero que creo que sobre todo ha empezado por ahí porque ellos son quienes nos enseñan sobre la importancia del juego. Pero creo que hay un montón. Es tan difícil de definir porque son muchos tipos de experiencias donde hay libertad de explorar, de conocer nuevas cosas también en cómo interactuamos. Y justamente una definición que últimamente pienso mucho, que escuché en una conferencia, es que justamente el juego es la respuesta evolutiva de la naturaleza para que podamos aprender, ¿no? Entonces me encanta esta definición que lo ve más amplio, no solo hacia la niñez, que ciertamente es de donde quien nos enseña desde el principio, pero de que es algo que va más allá solamente de una experiencia lúdica, sino que es justamente una herramienta evolutiva. A través de cada episodio pues hemos ido escuchando diversas definiciones y nos gusta mucho descubrir cómo cada una tiene que ver con las experiencias propias, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a pensar como en nuestra segunda pregunta, que sería, ¿qué suceso, persona o proyecto les hizo dedicarse pues a este tema? Bueno, en mí creo que surge bastante desde la niñez. Mi abuelo Juan, su sueño era ser maestro, pero su mamá no lo dejó porque le decía que no era cosa de hombres. Así que mi abuelo, que era una persona sumamente creativa, arreglaba heladeras, arreglaba televisores, trabajaba para una empresa que se llamaba Ferrosmalt, que ya no existe más, y el mejor amigo de mi abuelo además era un herrero que se llamaba Robinson. Casi teníamos a Batman y a Robin, pero sin el glamour. En aquel momento tampoco existía el pensamiento crítico, ni la creatividad, ni todo eso como las habilidades más valoradas, pero entre Juan y Robinson creaban lo imposible. Además, mi abuelo tenía un gran altillo lleno de pequeñas piezas, ahí, antes del Lego o junto con, no sé, eran un montón de piezas. No traía manual, por lo cual todo eso se convertía una y otra vez en algo maravilloso, desde un triciclo hasta un Judas, no sé si ahí lo usan en México, que es eso que se prende fuego el 24 de noche. Bueno, por lo general los Judas eran pequeños, eran como si tuvieses una muñeca, pues él hacía uno de 2,5 metros y lo ponía arriba de una silla de madera. Eso que para mí fue gran parte de mi niñez, la carencia de objetos también, que es sumamente rico, no había tanto juguete como hoy en día, entonces la carencia Waldorf lo trabaja mucho, la carencia de referencias físicas de qué es un juguete, también me ayudó mucho a tener una infancia con muchas posibilidades de exploración. Y fue, creo que ese abuelo el que plantó esa semilla de las posibilidades, y de ahí en más, desde que transité magisterio y después todo el recorrido que he hecho en esta búsqueda de conectar a los niños con su curiosidad, como esa llama que se prende para que el aprendizaje sea un camino de desarrollo personal, creo que me acompañó desde siempre. Y solamente retrotrayéndome a esta división que bien decía Astrid, de cuando el niño y el adulto, algo que hemos visto nosotros
que si bien se enciende en la niñez y nosotros los adultos tenemos un rol sumamente importante en eso, creo que además la Fundación Lego habla de eso, de que hay muchas cosas que no son innatas, pero que se van, tenemos que acompañar a ayudarlos a evolucionar en el tiempo. También está la reconexión del adulto con eso que fue perdiendo en el tiempo, con eso que le fueron diciendo a medida que hemos ido creciendo, bueno, ya no estás para esas cosas, no sé cómo los dicen en otros países, pero acá como que cada tanto cuando te quieren decir crece un poquito, es como que vos vas viendo cómo vas perdiendo los rastros, y nosotros en el trabajo, en la reconexión de los maestros con su pasión y con su vocación de enseñar, una de las cosas primeras que hacemos es reconectarlos con el gusto del juego, que en definitiva es el enseñar, que es una de las profesiones por naturaleza más creativas que existen. Así que ese ha sido un poco mi recorrido, y quería también traer a colación cómo son las infancias, pero también cómo desde adultos podemos reconectarnos con ese niño interior que lo necesitamos para desarrollar las habilidades creativas, inclusive en trabajos muy modernos. Muchas gracias, Cecilia. Sí, pues suena muy interesante, y también está muy padre este comparativo, ¿no? Que a lo mejor cambiamos de contexto o de épocas, pero al final estas definiciones pues siguen siendo universales, ¿no? Astrid, en tu caso, ¿cómo fue este acercamiento? El mío fue más circunstancial. ¿A qué me refiero? Yo llevaba pues mi carrera más en filantropía y en trabajando pues como en fundaciones donantes. Y vi este puesto que estaban buscando para Fundación Lego, y la verdad es que cuando me metí a ver qué hacían, era un tema que a mí no se me había ocurrido, y eso, o sea, de solo trabajar filantrópicamente en el aprendizaje a través del juego. Me lancé y todo, pero aquí en público debo de aceptar que hubo un momento que me entró un pánico, que dije, oye, pero pues yo estaba trabajando equidad racial, desarrollo económico comunitario, y me estoy pasando un tema que igual y ya no voy a estar en estas conversaciones tan importantes, entre comillas, para quien lo escuche. Y la verdad es que lo que sí puedo hablar es que rápidamente me di cuenta que este tema es muy clave para el país, para el bienestar en general de la sociedad, y es justamente porque, pues sí, o sea, ahora que ya estoy muy comprometida al tema, fue mucho por esa, pues ya que llegué aquí, empezar a ver que yo tuve suerte, por ejemplo, en que hubo mucho juego en mi hogar y mucha libertad de equivocarse, ¿no? De probar muchas cosas. Yo jugaba mucho con mis hermanos, tengo 2 hermanos, ¿no? Y teníamos mucho tiempo solo para juego libre o nosotros mismos crear nuestras reglas, etcétera. Entonces, yo llego más circunstancial, pero ahora, o sea, de esa pregunta que me hice cuando me cambié, hoy estoy convencida de que este es un tema prioritario, y que a mí ahorita se me hace lo más interesante ver cómo lo integramos en política pública, en prácticas cotidianas, y justo posicionamos el por qué es tan importante, y que es una solución. No hay que llegar nunca con una solución fácil a todos los problemas, pero que sí creo que justamente hay algo que es mucho más sencillo para llegar a este aprendizaje más profundo, y que es el juego, ¿no? Y el hecho que lo ignoramos, y hasta lo hacemos menos, como decía Cecilia, ¿no? De que ponte a hacer algo importante ahorita, deja de estar jugando. Pues bueno, así llego, y así me convence muy rápido de la importancia, ¿no? Del aprendizaje a través del juego. Muchas gracias por compartir con nosotros. La verdad es que es muy inspirador escucharlas, y yo nada más estoy así haciendo con mi cabeza de sí, todo. Aquí la verdad es que evidentemente nos encanta hablar de juego e ir como entrelazando todas las perspectivas desde las cuales podemos como profundizar. Si bien a veces pensaríamos que es como un tema banal, pues aquí todos los que estamos aquí sabemos perfectamente justo. Puede incidir en política pública, puede incidir en este caso en aprendizaje, ¿no? Puede incidir en muchísimos temas que son esos temas importantes, como dice Astrid, que están en la mesa. Pero a veces cuando pensamos en juego y aprendizaje, nos vamos a un espacio muy reducido, ¿no? Muy acotado, que son las escuelas. Entonces, nos gustaría preguntarles, ¿qué espacios, además de las escuelas, pueden fomentar el aprendizaje a través del juego?
Bueno, una cosa que me quedé de lo que conversaban ustedes recién, lo primero es la palabra importante, ¿no? Después de la pandemia, por lo menos en mí, cuando hablo de algo que es, creo que la pandemia lo que nos hizo es mirar qué era lo esencial, ¿no? Y qué era lo superfluo, como no de que no tuviera valor, sino como que, bueno, qué es de lo cual no te podés privar, o sea, cuál es nuestra esencia humana. Y hay un tema de la infancia que no vuelve para atrás y que nos deja son enseñanzas y son experiencias, son improntas emocionales que nos acompañan para toda la vida. Y una de las cosas, por ejemplo, que nosotros vemos en la fundación cuando queremos que los maestros se reconecten con su profesión y la empiecen a hacer desde otro lugar, muchas veces tenemos que lograr reconectarlos con esas o desconectarlos con improntas emocionales que tuvieron con determinadas cosas, no solamente con su infancia, pero cuando fueron avanzando en su profesión, para volver a motivarlos y a ubicarlos hacia otro lado. Muchas veces no alcanza solamente con decir, porque las personas vivieron las cosas desde un determinado lugar, sobre todo los adultos. Y si queremos que esos adultos logren una conexión diferente para esos niños con su aprendizaje, necesitamos de que ellos hagan ese cambio también. Cuando hablamos de importante, entonces, en mi criterio es qué es lo que va a ser duradero. Y lo que es duradero es lo que tiene una conexión personal con nosotros. No solamente es el hacer la tarea. A veces cuando hablamos de el juego en la escuela lo pensamos como en una actividad, como en una sucesión de actividades. Ahora hago este juego, ahora después hago este juego, ahora después hago este juego. Y si bien eso es importante, la presencia de lo que empieza a calar hondo es cuando eso es parte de un ecosistema. O sea, cuando la cultura, la forma de hacer, la forma de pensar, la forma de diseñar en ese espacio de aprendizaje es a través de la conexión. Nosotros llamamos cómo podemos establecer un vínculo afectivo y efectivo del niño con el aprendizaje, del adulto con el aprendizaje. Si queremos niños que aprendan para toda la vida, tienen que estar rodeados de adultos que aprenden para toda la vida. Y la única manera que hagamos algo para toda la vida es si verdaderamente nos aporta algo, o sea, si podemos ver esa retribución y esa valoración personal, ya sea el aprender cocina, yoga, a cómo me vinculo mejor con mi pareja, cualquier cosa, tiene que tener un vínculo con nosotros. Y eso es muy importante, y ahí volvemos al tema del juego en la escuela, o el juego en la calle, o el juego en mi casa. Hay veces que solamente lo visualizamos como actividades estancas, como que no son parte de un todo. Y en eso me parece que como sociedad y como responsables o como los que nos gusta hacer diseños que trasciendan un momento histórico determinado, sino que verdaderamente afecten la vida de los demás, es como que tenemos que pensarlo como un ecosistema. Es como si pensáramos los Legos solo los bloquecitos separados. O sea, son lindos, o sea, están buenos, o solamente un kit por caja, pero lo que verdaderamente genera algo superior, digamos, es cuando podemos unir eso y podemos crear algo más. Entonces la invitación para construir eso importante o eso que nosotros podamos decir duradero, o lo que también hablamos significativo, es pensemos el juego como parte de una cultura, de vínculo, con el aprender para mejorar como personas. Y ahí empezar a abrir qué es lo que pasa dentro de esa escuela, cómo se vinculan los adultos para generar un vínculo afectivo con aprender más desde su profesión, los niños, los padres, cómo pueden aprender más sobre el vínculo con sus hijos, qué pueden hacer en sus casas con ellos. Yo creo, o sea, que en realidad se puede fomentar el aprendizaje a través de juegos, se puede ver en cualquier otro espacio fuera de la escuela. Y mucho tiene que ver, como bien dice Cecilia, porque aquí estamos hablando de nuestra interacción con niños y niñas, ¿no? Del aprendizaje a través del juego de niños y niñas. Tiene mucho que ver con cómo el adulto está preparada para estas interacciones o dónde como sociedad ponemos los espacios para que esto se dé. Entonces, algunos ejemplos. Nosotros ahorita algo que estamos impulsando es algo que le llamamos el espectro del juego, donde normalmente, sobre todo en teorías académicas de educación, se veía el juego libre como el juego
ideal, ¿no? El verdadero juego es cuando el niño libremente elige, tiene toda la libertad y no hay ningún adulto ahí diciéndole y metiendo. Nosotros posicionamos el tema del espectro del juego, donde por un lado está el juego libre, de ahí sigue el juego guiado, juego con reglas, que en inglés es games, los juegos de mesa podría ser más hacia ahí. Y en la parte final del espectro está la instrucción directa, porque la instrucción directa se necesita en cualquier aprendizaje. Ahora, hablando de ese espectro, por ejemplo, con un niño en la primera infancia de 4 o 3 años, pues probablemente hay que hacer instrucción directa a la hora de enseñar a lavar los dientes. Pero a lo mejor también puedes hacer un juego guiado, ¿no? O un juego con reglas, porque lo que necesitas es que se laven bien los dientes porque se les caen los dientes, si no, ¿no? Se ve mucho en Dinamarca, que es de donde es la Fundación Lego. Pues allá no hay tanta inversión en parques públicos en el aspecto de traer resbaladillas, columpios o esto preempaquetado. En realidad mucho es como dejar que los niños jueguen, suban a los árboles, jueguen en la naturaleza y ellos mismos creen sus espacios y que tengan la oportunidad de crearlos, ¿no? O sea, de jugar con madera, de que no los sobreprotejamos en querer tener sobre todo estos juegos preempaquetados para que no se raspen ni nada, o sea, y eso es aprendizaje a través del juego, porque no todo es matemáticas, no todo es como la ciencia dura, sino cómo te balanceas, cómo tienes cuidado para no raspar. Claro que te vas a raspar de vez en cuando y a eso no hay que tenerle miedo, pero es un aprendizaje que a la próxima igual y ya no te vas a caer como la vez pasada. O cómo le das direcciones a tus compañeros cuando estás viendo que están a punto de caerse o están haciendo una imprudencia. Ahí hay un aprendizaje social, ¿no? Y de ahí otra que también con las colegas de Masia habíamos hablado mucho y que esto es muy común que se haga a nivel global, y yo creo que se ha hecho en México, pero es mi sueño como que se impulse más. Este tema de cerrar las calles y como comunidades hacer actividades de juego. Puede haber juego libre y está bien cerrar la calle solo para que haya juego, pero a lo mejor hemos visto que, porque ahí entran ya los temas de equidad y todo, a lo mejor en cuanto cierras se toma todo para el fútbol, soccer. Y está bien, el soccer es bueno, pero aquí también es cuando entra el juego guiado. A ver, lo que queremos es que los niños y niñas de la colonia se conozcan. Vamos a hacer a inventarnos o crear con ellos actividades de juego guiado donde el resultado, o sea, que sí nos divertimos, pero nos conocimos mejor o resolvimos un problema, etcétera. Entonces, para mí ese espectro es muy bueno porque es donde podemos ver que el juego lo podemos impulsar en cualquier momento sin tenerle miedo a la instrucción directa, porque tampoco podemos tener puro juego libre a través del aprendizaje del niño y niña, ¿no? Y entonces más de cómo el adulto, una vez que aprendamos o nos volvamos más cómodos en facilitar el juego, es donde ya lo vamos a empezar a ver en todas partes, ¿no? Sí, totalmente. Mariana y yo siempre estamos diciendo que es como un acto así de balancear, porque es entre que si el espacio te lo permite, ¿no? Es pensando en el diseño de espacios más urbanos, o si tienes como tu parque a 10 minutos y entonces es mucho más accesible, ¿no? Que puedas ir a jugar. O si tu escuela a lo mejor tiene o no tiene un espacio para que salgas al recreo, ¿no? En México, digo, no sé en Uruguay, Cecilia, pero acá en México sí tenemos escuelas que no tienen un espacio para salir al recreo, ¿no? Y entonces Mariana siempre, digo, yo hablo por ti, Mar, pero ahorita éntrale, siempre está como empujando porque podamos lograr que alguna escuela pueda usar un parque, ¿no? Si no tienen espacio, que podamos ir pensando justo cómo innovar en los espacios urbanos para poder fomentar más este juego, ¿no? El ejemplo de las calles es increíble, ¿no? Y siempre es como muy, muy divertido. Para nosotras es esta idea que de repente también esos espacios pues son temporales y son como este punto medio, pero cómo avanzamos más allá, ¿no? Como el transporte público, la misma banqueta, ¿no? Cómo podemos lograr que en nuestras ciudades juguemos en todos lados. Y me parece increíble lo que nos están contando y creo que aquí lanzaría otra pregunta que es, desde lo que ustedes han trabajado en territorio,
y recordando lo que nos decía Cecilia hace ratito, es ¿a quién consideran que debemos transformar primero o si tiene que ir todo al mismo tiempo? ¿A las niñas y a los niños, a los responsables de crianza, a los tomadores de decisiones, a los diseñadores espaciales, ¿no? Porque nosotras en territorio nos hemos dado cuenta que empezamos a trabajar con niñas y niños, ¿no? A jugar con ellas y ellos, y desde ahí vamos generando confianza con la comunidad. Pero no sé si desde su experiencia sea de otra manera. Bueno, en mi caso, yo lo he intentado desde los diferentes lugares en donde he estado, y desde todos los lugares hay palancas de cambio que uno puede activar. Y, por ejemplo, he estado en el sector del emprendimiento y en Ecuador, que cuando hablaban recién del tema de los espacios, también para que el juego se produzca, los espacios tienen que ser espacios seguros, tanto sea dentro del hogar como dentro de la escuela. Tiene que haber como un espacio permitido y como de que los niños o los adultos nos sintamos primero como en un código de confianza, ¿no? Porque para que ese juego verdaderamente saque lo mejor de nosotros y no sea como un intercambio que termina generando más inseguridades que expansiones, ¿no? Eso me parece que es importante cuando estamos pensando qué tipo de, no solamente el juego a nivel de qué reglas, sino cuál es el espacio, cuál es la cultura del lugar que queremos generar de manera de que eso se produzca, de que lo mejor del juego salga, ¿no? Porque también ellos tienen ejemplos y reminiscencias de juegos que no sacan lo mejor de las personas, ¿no? Hablando nuevamente del soccer o de algunos otros deportes que ven también circunstancias y he visto niños muy chiquitos de 3 años meter un gol y hacer como unos gestos de triunfo de lo que estamos haciendo. Por otro lado, sostener los tiempos. Yo no sé, los tiempos de juego, el valor que verdaderamente le damos a esos tiempos ociosos, ¿no? No sé cómo es en México, pero aquí en Uruguay con el tema de el doble horario de los colegios o de las escuelas es muy pequeño el tiempo de ocio o el tiempo de expansión, perder el tiempo, que se le llama, ¿no? Para que ese juego surja, emerja, se produzca de manera no formal. Y después, lo tercero es, también no sé cómo es allá, pero el tema de los cambios a nivel de cómo funciona la calle como espacio de juego. Aquí las hemos llenado de autos, y llenado de riesgos, y llenado de peligros, y hemos retirado a los niños de las calles. Hemos retirado a los niños de las calles, muchas veces los retiramos de las plazas, o estamos ahí como, cuidado con el perro, cuidado con el nene, mirando a ver si viene uno que te va a sacar la cartera. O sea, el darnos cuenta por lo pronto de todos los lugares en donde los niños han perdido la oportunidad de jugar y de tener un vínculo con el juego como un espacio de intercambio. Volviendo nuevamente, ¿cómo podemos construir esos espacios seguros, esos espacios sin apuro, esos espacios de vínculo descontracturado, en donde verdaderamente podemos explorar sin tiempo? Francesco Tonucci, que es un genio, tiene unas reflexiones muy interesantes vinculadas con la pandemia, en donde él mismo se preguntaba, ¿los niños extrañan la escuela o los niños extrañan el recreo de la escuela, que es el único lugar que los adultos muchas veces les hemos dejado disponibles a los niños para que se vinculen? Les hemos sacado las plazas, les hemos sacado las calles, les hemos sacado el barrio. No sé cómo es en México, pero aquí antes era, me voy con mis amigos del barrio. Hoy en día, salvo que sea en un barrio cerrado, que también tiene sus bemoles, entonces, verdaderamente, como respondiéndote, tratando de responderte la pregunta de por dónde, yo creo que hay muchos lugares desde donde nosotros podemos levantar la bandera, no solamente de lo que hay que hacer, sino de lo que hay que recuperar. Ser creativos no solo en lo nuevo, sino somos una de las últimas generaciones que tuvimos esa infancia no digitalizada, o sea, una infancia sin la televisión todo el día, una infancia podés elegir de 50.000 dibujitos animados.
muchos de nosotros probablemente tuvo la experiencia de la plaza, tuvo la experiencia de los abuelos, tuvo la experiencia de tomarse el ómnibus para ir o volver de la escuela, tuvo un montón de lugares y de espacios de vínculos con otros mucho más sanos, en el sentido de como mucho más descontracturados, mucho más naturales. Entonces, para mí es pensar una cultura de vínculo afectivo con el conocimiento y efectivo desde el lugar de los diseñadores, pensarlo más allá de la escuela, junto con, por supuesto, sigue siendo el refugio de los niños, la escuela, pero sacar para afuera, devolver espacios en donde ellos puedan ser niños, que son los espacios que Dinamarca o Nueva Zelanda o Canadá les brindan, les devuelven los bosques, les devuelven las plazas, les devuelven las calles, y no sé cómo es allá, pero aquí en Uruguay se los hemos venido quitando y nos los quedamos los adultos. Por nuestra parte es interesante porque, bueno, nosotros como fundación financiamos a otras ONGs y también tenemos algunos muy pocos proyectos que operamos. En realidad aquí en México solo uno. Y con esas dos cosas, la visión que tenemos es, por una parte, influenciar a los adultos que tienen acceso directo a niños y niñas, y después influenciar los sistemas en donde están esos adultos para que se permita que el aprendizaje a través del juego se pueda dar. ¿Y a qué me refiero? Si primero nos vamos a los adultos alrededor del niño, nosotros sí, de hecho, el niño y la niña está fuera de nuestro marco teórico, digamos, porque lo que asumimos es que primero tenemos que influenciar a los adultos para que podamos ver un cambio. En este caso, digamos, si dijéramos que queremos ver que hay una mejora en rendimiento escolar, que no es lo que estamos midiendo nosotros, o sea, si eso es lo que se quisiera ver, en verdad tienes que trabajar con el adulto unos 10 años antes para que después veas ese cambio en los niños y niñas, ¿no? 10 años me lo saqué ahorita del costal, pero puede ser que sí sean 10 o 5, si, en verdad, pero eso es muy positivo. En términos de con quién, los que están directo con niños, sí abarcamos, por ejemplo, hay un enfoque muy particular en docentes, y cuando trabajamos con ellos aprendizaje a través del juego es algo que se tiene que casi tejer a mano, ¿no? O sea, es una audiencia clave y que tienen necesidades especiales de saber cómo implementar el aprendizaje a través del juego. Pero de ahí, por ejemplo, tenemos crianza lúdica. Los proyectos para ver cómo trabajamos con cuidadores son muy diferentes a un docente. Y hay uno que me gusta mucho que lo lleva Sésame, que se llama Juega Todos los Días. Son pues como laboratorios donde van las mamás y papás a aprender a jugar, porque sorpresivamente no saben cómo nos preguntan los cuidadores que quieren aprender a jugar. Yo digo, llevo 3 años, llevo 3 años y fue lo primero que me llamó la atención, que eso es lo que la gente quiere. Y en hicieron pilotajes para ver cómo iba a funcionar mejor ese taller para enseñar a los cuidadores, mamás, papás a jugar, ¿no? Abuelita, tía, quien sea. Y lo curioso es que una de las decisiones que tuvo que tomar el equipo de Sésame fue quitar tijeras y pegamento, porque se dieron cuenta que cuando había tijeras y pegamento, los papás y mamás estaban pendientes de quién había hecho el producto más bonito. Y el tema era que jugaran con sus niños y niñas, no que estuvieran ahí viendo quién iba a hacer, ¿no? Lo que sea, ¿no? El dibujo bonito. Y entonces se los quitaron para que pues todo está feo, pero el tema es que están jugando, ¿no? Esa es una necesidad muy particular del cuidador. De ahí, vamos atrasados, la verdad es que es de nuestros temas más difíciles, donde queremos también posicionar entre doctores y enfermeras que tengan contacto directo con niños y niñas, promocionar el juego durante la consulta médica. Eso es difícil porque ciertamente no queremos meter un tema que no es importante, porque si vas con una enfermedad grave no es el momento de hablar de la importancia del juego. Pero en la primera infancia sí es muy importante que los médicos, sobre todo, que ellos entienden la importancia del juego por el rol que tiene en el desarrollo neurológico de niños y niñas, pues es importante que los cuidadores también sepan que médicamente es clave en la primera infancia porque están creando conexiones, ¿no? Y por último, la otra parte de los adultos con los que trabajamos son tomadores de decisiones o quien pueden lograr que el sistema pueda
apoyar el aprendizaje atrás del juego. Porque el tema es que si la SEP federal o estatales y supervisores no permiten o no apoyan a los docentes en implementar este tipo de pedagogías, no van a poder implementarla por más que tú los capacites. En cuidadores es más difícil, porque es eso, juzgamos mucho de que ni juegan, no le ponen atención, les dan la tablet, no los dejan salir, pero en realidad es por un montón de cosas estructurales, como violencia, como inequidad, ¿no? O sea, no todas las mamás y papás, o sea, están trabajando todo el día y les es difícil regresar a jugar y leer, ¿no? Y ser esta idea del cuidador perfecto que tenemos. Entonces, la segunda parte para nosotros es crear el ambiente necesario para que se pueda dar el aprendizaje atrás del juego en estas diferentes dinámicas, ¿no? Entonces, por ahí lo vemos, pero sí es difícil, ¿no? Y uno siempre parece que va lento porque vas encontrando que hay que especificar más y especializar más, pero pues muy interesante todas estas áreas que se van abriendo. No, y son un montón de actores, ¿no? Los que hay que como traer a la mesa. Y justo me llama muchísimo la atención porque hace un rato que ya no se mencionaba como en charlas que hemos tenido, también de repente como minimizamos justo como la culpa a los cuidadores de falta de tiempo o de falta de metodologías creativas y pedagogías con muchísimo más integrales, cuando pues en realidad también tener como estas posibilidades de aprender a través del juego están vinculadas con ciertos privilegios o con el acceso a ciertas cosas, ¿no? Híjoles, que a mí me quería como decir muchas cosas en muchas cosas de las que han mencionado. También lo que mencionaba hace rato Cecilia, como estos momentos de juego, creo que se ve, lo vemos también nosotras en todo momento cada vez que hablamos de ciudad o cada vez que diseñamos, porque justo todos los que estamos aquí presentes entendemos como el juego como una actividad transversal y que debería de empapar la cotidianidad, ¿no? Pero pues en realidad no sucede, y sucede lo mismo cuando se diseña, ¿no? Se diseñan espacios de juego o el parque o zonas infantiles, cuando en realidad tendríamos que tener un gran canvas en donde todos pudieran tener la posibilidad de jugar de cualquier manera, en cualquier momento. Niñas y niños es el mejor ejemplo de que el juego puede suceder en cualquier momento y de una manera inesperada, y no están esperando llegar al parque para jugar con la piedrita que se encontraron en el camino. Simplemente sucede el juego, ¿no? Yo siempre saco a colación Homo Ludens, y ahora que lo mencionabas, Cecilia, me recordó como la portada en donde, pues justo, ¿no? Todos somos jugadores adultos que estamos con nuestro disfraz de urbanistas o arquitectos o maestros o directores, pero en realidad sigue siendo un gran juego de simulación, ¿no? Y ganadores y perdedores. Muchas gracias por compartirnos. Creo que para nosotros tres ha sido increíble escucharlas desde la definición de juego. Yo me quedo también como un montón con esta reinvención personal, porque de alguna manera el juego es otra forma de investigar y de experimentar, pero creo que lo había visto más como del yo hacia afuera, cuando en realidad también es una reinvención constante, ¿no? Y bueno, para cerrar este capítulo, siempre cerramos con una recomendación de un libro o un artículo. En este caso, pues bueno, vamos a recomendarles a las personas que nos están viendo o escuchando Jugando en Colectivo. Jugando en Colectivo es una publicación que se desarrolló en el 2019 y bueno, que es un compendio de actividades diseñadas para incentivar el juego en espacios públicos. Procura maximizar la experiencia de juego y se diseñaron en colaboración con niñas y niños. Las actividades las diseñamos pues desde el escritorio, pero después llegaban a probarse a campo y en territorio, y ahí era como donde surgía la magia, en donde se modificaban todas estas actividades, ¿no?
Hay actividades para desarrollar habilidades físicas, sociales, cognitivas, emocionales y creativas. Y justo para nosotras, el juego es un ejercicio de autonomía que niñas y niños realizan de manera individual o en grupo. Entonces, bueno, esta publicación trae un poquito, una pizca de teoría de la importancia del juego y de resto las 25 actividades. Entonces, bueno, nosotras nos divertimos muchísimo diseñándolas. Entonces creemos que es una publicación que justo trasciende los espacios públicos, el parque, la casa, puede ir permeando, ¿no? Con estas actividades se puede ir permeando el juego, incluso las utilizamos solamente entre adultos y hay unas actividades súper divertidas. Muchas gracias de nuevo, Cecilia, Astrid. Fue súper inspirador, la verdad, escucharlas hablar sobre este tema. Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio de Paisajes de Juego. Si desean conocer más de esta miniserie, pues visiten coolhuntermx.com y maciaestudio.com y pueden seguirnos en nuestras redes sociales como coolhuntermx y Macia Estudio. Ceci y Astrid, ¿en dónde las podemos seguir en redes? Bueno, yo estoy en Twitter, @CeciEdúcate, @CeciEdúcate. La ONG educate.ui, ahí pueden ver más del trabajo que nosotros hacemos, y después por LinkedIn también. Yo en Twitter estoy como Astrid Viveros, mi nombre y apellido, y es la única red social que, bueno, también estoy en LinkedIn, ¿no? Esa es más, pero ahí estoy. Y la página, la Fundación Lego, pues es con el nombre en inglés, Lego Foundation, y pueden encontrarla, pues su página, su Facebook, etcétera. Paisajes de Juego es una colaboración entre Cool Hunter MX y Macia Estudio, apoyada por el Seminario Global de Salzburgo y la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México. Si tienes un proyecto o marca y quieres sumarte a esta iniciativa, pues tu nombre o proyecto aparecería aquí.